Cría cuervos. Nunca quiso escucharme. La cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria. Un pueblo sin cultura solamente podrá aspirar al cemento armado y al último modelo de carro. La nueva clase media olvida pronto a quien posibilitó su ascenso y se convierte en estrella semanal del supermercado. La competencia empieza a ser la ideología de los más media y el vestido de marca se transforma en su piel. Dios es el mercado, el centro comercial la nueva iglesia y el cliente su esclavo fiel. La honradez, la lealtad, la solidaridad son lobos esteparios arruinados. El pueblo, gordo de avaricia, tambaleándose en la nueva realidad, no sabe qué hacer con lo que tiene. Le han caído del cielo los hospitales, las universidades, las carreteras, el trabajo, el sueldo mensual, las pensiones. Ahora sí puede carajear, ahora sí puede insultar, solazarse y manifestar su ego escondido. Ahora nadie le ningunea, puede hasta dilapidar y enseñorearse y pervertirse, porque es su derecho. Nadie le quita su derecho. El Estado vigila y propone su derecho. Se le entregó el pez sin enseñarle a pescar. Analfabeto de principios y de símbolos, su egoísmo, su individualidad, su mediocridad, su ambición están garantizadas. Nunca quiso escucharme. Lo primero que define y permite una transformación es la cultura. Y la cultura es la percepción que tenemos del mundo, la forma en la que accedemos al otro, la posibilidad de llenar el espíritu de una sensibilidad bondadosa. Es la fuente de nuestro comportamiento y la herramienta para manejar el buen vivir en la sociedad, en la comunidad, el aprendizaje diario de la generosidad y el respeto al otro. En la televisión, denigrantes de estereotipos de nosotros mismos. En el cine, la manera más sofisticada de asesinar a tu padre. En la política, falsos profetas. En la administración pública, prestidigitadores del hurto. En la escuela, el implacable ejemplo de las drogas. En la familia, la violencia y el alcohol como un mueble más. En la vida cotidiana, la grosería, el trato burdo, el insulto brutal, amores eternos que terminan en la comisaría, deseos de que a nuestros hermanos les azote otro terremoto por no pensar como uno. Por eso hay que llegar al pueblo con humildad, por eso hay que tocar sus resortes guardados para que salte su sensibilidad. Por eso hay que llenarlo de poesía y de música, y de literatura y de teatro, y de la sabiduría y el ejemplo de los hombres y mujeres que construyeron la patria. Por eso hay que poner en sus manos el arte, la ética, la estética, porque si para algo sirve la cultura, es justamente para eso, para sensibilizarnos, para hacernos más comprensivos e incluyentes. Nunca quiso escucharme. Y ahora la ceguera de un pueblo aturdido, de un pueblo al que no se le dio la oportunidad de abrir su corazón a la cultura, da cabezazos, grita y blasfema, sintiéndose olvidado y herido, dispuesto a sacarte los ojos. Amables televidentes, estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Artistas, ideas, obras, reflexiones sobre la cultura y el arte dominicanos que habrán ustedes de escuchar aquí en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy, para todos ustedes, cultura en plural, identidades múltiples, resistencia cultural. Fidel, hoy tenemos unos mundos que tenemos que analizar para nuestra audiencia y para todo aquel que está preocupado por estas últimas transformaciones, giros culturales, estéticos, giros humanos y demás. Nuestra cultura ha sido tocada por muchos puntos y eso es algo que nuestros amables televidentes esperan que se discuta
que en esta mesa de trabajo estemos con ellos informando y al mismo tiempo aclarando pruebas humanas y sociales. Así que es bueno partir, como decía el video, ¿no? Como se veía en ese video, que estamos ante máscaras, hechos e imaginarios. Iniciamos este programa de esta semana, para todo nuestro público televidente, con esta provocación, con este introito, este video de Benjamín Carrión, que a mí me gusta mucho, que siempre pongo en mis clases, ahora en mis clases virtuales, y les envío a mis estudiantes esta reflexión sobre el papel de la cultura en nuestro mundo, en nuestra sociedad. ¿Qué es la cultura? ¿Qué hace la cultura? ¿Qué tiene que aportar? ¿Qué tiene que decir la cultura en este mundo en el que vivimos? Este mundo del consumo y de la enajenación colectiva. Este mundo de la farsa. Este mundo de la alienación total. Este mundo de las servidumbres. Este mundo del silencio. Y de las máscaras sociales. De las máscaras sociales. Las máscaras también. Sociales. Sí. Un mundo que está incluido en muchas agendas equivocadas, sí, claro. Provocadoras, como tú bien lo dices, pero además con algunas entidades que más bien son demagógicas que otra cosa. Entonces nos incluyen a nosotros en sus paneles y realmente amordazan al sujeto productor y al sujeto consumidor. Esa es una contraestética la que se está proponiendo últimamente en todas las agendas para lograr un giro cultural y un giro artístico. O sea, estamos hablando incluso de arte distópico, cultura distópica y todo eso, pero son irrupciones que hay en lo que se llama el trazado del discurso cultural y artístico actual. O sea que hay muchos relatos, metarrelatos, narrativas que van desde la forma hasta las visiones de márgenes y los centros. Sin duda, de ahí la pertinencia de este video que se llama así, Cría Cuervos, ¿no? Nunca quiso escucharme y al final, pues sí, ahí sale el pueblo, ¿no? Decidido el pueblo, grita, blasfema, engañado, oprimido, abrumado, aturdido, enajenado, pero se levanta y grita. Nunca quiso escucharme y viene la voz de la rebelión, de la protesta y al final te sacan los ojos, cría cuervos y te sacarán los ojos. Como la película. Como la película de Saura y el famoso dicho del castellano, cría cuervos y te sacarán los ojos. Claro. Pero como respuesta desesperada de un pueblo engañado, oprimido, ¿no? Que no tiene otra cosa que recurrir a la violencia. Ahora hablamos de otras agendas, de otros tópicos, lo que está ocurriendo hoy en todo el mundo, un intento de desnaturalizarlo todo. Yo pienso que de imponer un nuevo orden a todos los niveles, Odalis. Sí. Y trastocar el orden social, en lugar de revolucionarlo verdaderamente, se trata de un intento de adocenarnos, de domesticarnos en un nuevo ordenamiento neoliberal, porque todo eso viene de ahí. Quieren incluirnos en agendas que van desde todos los tipos de problemáticas y demás, pero que no resuelven ninguna, sino que agudizan más la crisis. Entonces, ¿qué pasa ante eso? ¿Qué sucede con nuestros espectadores, con nuestros creadores, con las personas que están involucradas con una responsabilidad cultural y formativa, pero también creadora, o sea, artística? ¿Qué pasa? ¿Cómo se evalúa todo esto desde el punto de vista de nuestras agendas nacionales? ¿El Estado qué dice con respecto a eso? ¿Cuáles son los nuevos programas? Ahora estamos hablando de trabajar sobre la base de una competencia cultural, artística, creadora. Pero bueno, ¿y cómo vamos a hacer eso si todavía no hemos derrocado, sustituido lo que se llama el dispositivo anterior de formación? O sea, estamos tratando un nuevo giro, pero con el giro anterior, con lo que se llama la materia anterior, la narrativa anterior. Es una contradicción, porque si vamos no a hablar de cambio y transformación violenta, sino de un pensamiento que no sea único, del pensamiento del nosotros. ¿Qué estamos construyendo? El pensamiento de lo diverso, de pero de lo realmente diverso. Claro. Porque a veces, bajo el pretexto de la diversidad, se quiere imponer la unicidad, Odalis. Sí, el pensamiento único, que es lo que manda la trayectoria actual, que es una trayectoria imperial.
pero ya no de las grandes naciones, sino de los grandes emporios de poder que han generado una tercera cultura del poder, que es la que está asesinando personas en el momento actual. ¿Tú ves? Porque no se nos escapa que esto del COVID-19 está entremezclado con muchas fórmulas destructivas de lo humano y de la humanidad. O sea, del sujeto público y privado. Los llamados poderes fácticos. Los llamados que poderes. son tan reales como el Estado-Nación o más. Claro, porque ahora han avanzado en tecnología y en todo. El Estado-Nación no tenía tantas mediaciones como esta. Y sin embargo, mira lo que está sucediendo. O sea, se quiere extinguir el sujeto público y privado para que sea gobernado por máquinas, ¿qué le digo yo? Entidades, sujetos distópicos y todo eso. Se atenta hasta contra la lengua en cada país. Se atenta contra el arte, porque al reducirle presupuesto lo están encaminando a una emboscada, ¿no? A una encerrona. Y entonces, ¿qué hacemos con los proyectos que tenemos? Porque en nuestro país se habla de muchos proyectos de arte, cultura, sociedad. ¿Cómo lo vamos a hacer sin presupuesto y sin una, ¿no? Responsable cultura democrática, que es la que está realmente pidiendo a gritos esta nueva sociedad? Fíjate, Dalis, ese video lo hemos puesto para el espectador, de nuevo, una vez lo habíamos traído acá, para recordar que la cultura juega un papel en la vida social, en la vida cotidiana, en la vida de los pueblos, de las naciones, en la vida de las sociedades. Y es un video subversivo, ¿no? Es una defensa de la memoria, defensa de la memoria dialéctico, cultural. Y dialéctico, claro, dialéctico. Una defensa de la resistencia cultural, ¿no? Frente a un orden establecido, que es un desorden, que es un establishment que ya no, que oprime y no da respuesta, que hay que cambiar, ¿no? Y ¿por qué la cultura es importante? Cuando dice, la cultura sensibiliza, la cultura humaniza, la cultura nos descubre a nosotros y descubre al otro. Claro. Nos pone en el espejo. Es aquello que nos hace falta. Cuando se habla de espíritu y sensibilidad, esto no es religión, ¿eh? La gente piensa que cuando uno habla... Dogma. Ni dogma. No. Es eso, ¿no? Ese concepto del arte y de la cultura como una manifestación de la sensibilidad y el espíritu, que crea formas, determinadas formas bellas, formas sublimes. Esto es un concepto que nosotros aquí recuperamos. Y la otra cosa es el poder emancipador de la cultura. Fíjense cómo empieza diciendo, el video afirma que la cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria, social. ¿Ah? Es interesante esa tesis. Sí, es un dictum. Muy común. Es un dictum. Y al mismo tiempo, cría cuerpos. Además, al mismo tiempo que impone otras cardinales, ya sea de diálogo, vivencia, participación, eso que tú dijiste, emancipación. Pero ¿qué pasa? Que se cree que la emancipación es irrespetarlo todo. No, es tener derechos, tener deberes. La emancipación no es solo irreverencia, es verdaderamente liberación e empoderamiento. Pero eso del eje transversal, fíjate, no dice de toda transformación social, dice de toda transformación revolucionaria, en el sentido de cambio, de giro total, no en el sentido violento, por necesidad, aunque también puede incluir la violencia. Y la violencia la revolucionaria en algunos casos. Pero en el caso, bueno, fíjate los tiempos que estamos viviendo, de involución. Fíjate el retorno del talibán, del movimiento talibán en Afganistán. Eso es una bofetada directa a Occidente y a su fracaso. Y al fracaso de ellos también. Porque mira, ahora... No, pero de los propios afganos. Ahora en las aulas ya no hay niñas. No. Ya lo que hay es niños. Sí, niños. Sobre ese y otros temas vamos a seguir conversando en nuestro próximo segmento. Hace tiempo, cuando le preguntábamos a alguien cuál era el propósito, el significado del arte, ya sea música, poesía, escultura, las personas decían sin titubeos, la belleza. Hubo una época en que considerábamos que la belleza tenía un valor, le otorgábamos un valor tan importante como la bondad, la generosidad, la justicia o la honestidad. Hace aproximadamente 70 años, la belleza dejó de tener esa relevancia
y dejó de ser importante. Poco a poco el arte se empezó a utilizar para perturbar, molestar, inquietar, estrujar, para enajenar el alma o para romper las normas. Para esto se sacrificó la belleza y con un alto costo en la originalidad y la creatividad. El que más perturbe, el que más inquiete, el que más normas rompa se lleve el premio, porque el arte se redujo a un simple medio de expresión individual, inflado, mimado y promovido por un medio capitalista irresponsable. No solamente la pintura, la poesía ha hecho un culto a la fealdad, también la arquitectura y la escultura parecen estar vacías, indefensas y sin alma. Y no es solo el medio físico y lo que nos rodea se ha vuelto feo, también lo son el lenguaje, nuestra música, nuestros modales y las relaciones interpersonales. Nos hemos vuelto egoístas, egocéntricos y vulgares. Los buenos modales y el buen gusto ya no tienen un lugar predominante en nuestras vidas. Y lo que llamamos arte ahora grita y promueve una sola palabra: yo, mi vida, mis gustos, mi dinero, mis ganancias, mis propiedades, mis intereses, mis deseos y mis placeres. Y parece que el arte nada tiene que decir al respecto. Guarda un profundo silencio, hasta parece condescender y decir: sí, llénate, satisfácete. Estamos perdiendo belleza y con ello corremos el riesgo de perder el significado de la vida, ahogándonos en cosas con poco significado y de ideas superficiales. Soy Marisela de la Toba y soy pintora, una pintora convencida de que si volvemos a abrir la puerta a la belleza, a la lectura profunda, al reconocimiento de la buena música, a la poesía, a la contemplación de la naturaleza y toda la belleza que ésta ofrece, y esculpimos el mundo y lo tratamos como nuestro hogar, algo cambiará también en nuestras vidas y en nuestra relación con los otros. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte. Hoy, cultura en plural, cultura, movimiento, arte en plural. Y recuerde que usted puede seguirnos cada semana en las redes sociales, porque allí estamos en Facebook, Twitter, YouTube, a través de estas redes sociales importantes para seguir el desarrollo del arte y la cultura dominicanos en contexto de movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. ¿Otra provocación? Fidel, estamos delante de un fenómeno en ebullición. A veces se nos pasa el hecho de que desde hace tiempo estamos asistiendo a lo que se llama un rompimiento con lo establecido, pero no nos damos cuenta. Creemos que falta. Y no, solamente las muestras que hemos visto en la presente Bienal, 29ª Bienal de Artes Visuales, podemos observar lo que sucede con el objeto público, el objeto privado, a través de las obras de arte. Estamos hablando de un fenómeno abierto, un fenómeno que realmente se liga a otros fenómenos que no son extraartísticos, sino son sociales, porque el arte es lo social creado y recreado. O sea que estamos ante una visión que es compleja, pero al mismo tiempo dialéctica. Un autor de obras, un espectador, un contexto de consumo. O sea que estamos realmente asistiendo a lo que se llama un fenómeno polimodal, de muchas formas, y al mismo tiempo sobre la base de una materia, expresión que es la que pide el momento. Mira cómo están las ruinas históricas, mira cómo están los surgimientos históricos y culturales. ¿Qué está haciendo el arte? Combatiendo todo lo que es la realidad y basados en un imaginario, el artista y los artistas crean lo que es esa respuesta, una respuesta que es
realmente surgente desde perspectivas abiertas. Sin duda. Sí, pero es un arte, como siempre hemos dicho aquí, problemático y problematizado además, que cuestiona, pero que también es cuestionado. No es la palabra última. Es un arte, el llamado arte contemporáneo, que despierta reacciones de todo tipo, en el espectador también. Y que frente a este mundo, a esta realidad en crisis, este arte también de algún modo traduce esa crisis y él mismo entra en crisis. Tenemos ese fenómeno de la vanguardia, las transvanguardias. ¿Qué significa todo eso, Dalí, hoy? ¿Qué tiene que decirnos? Fíjense, algunos reivindican la tradición artística, la tradición clásica, ese concepto tradicional, clásico de belleza, hoy puesto en cuestión. Desde Marcel Duchamp, el arte moderno, el arte general, fue puesto en cuestión, Odalís. Claro. Pero ese gesto duchampiano, digamos, ese gesto de Duchamp, hoy se repite y se repite y se repite hasta la saciedad. Y no hay nuevas formas, una nueva búsqueda de expresión, de nuevas formas del lenguaje, Odalís. Hoy estamos entre el modelo de ruptura y la repetición infinita, el estereotipo. La recreación, o sea, el reciclaje, Sí. la recreación y sobre todo la contesta cultural Sí. y artística. Sí. La contesta, el gesto realmente desarticulador, ¿no? Lo que se llama la subversión Yeah. del miembro social. Entonces, eso lleva a Bauman, ¿no? Sí. Eso lleva a Negri, a todos Sí. esos pensadores que han Claro. pensado lo que se llama el nuevo giro artístico, cultural y social. O sea que realmente no solo las preguntas son las que provocan, sino lo que nos muestra la materia artística de hoy, que hasta en eso ha evolucionado, son nuevas materias. Ya tú ves, por ejemplo, una pintura, una escultura, una instalación, los materiales siguen cambiando. ¿Qué es post-vanguardista? ¿Qué es reciclaje? No, yo digo que es recesividad, que es otro término semiótico que puede dar con algunas buenas respuestas, pero también algunos aspectos que movilizan ese significante político y social que está ahí desde el arte. Porque Sí. lo puedes ver en exposiciones aquí en Miami, en México, en Argentina, en todos los lugares donde el artista se ha convertido ya en creador y pensador al mismo tiempo. Pero fíjate que hay una reacción de gente como Fumaroli, como Vargas Llosa, como Steiner y otros, que tú dirás, bueno, están en el litoral conservador, sí, pero son estudiosos, son conocedores, y muchos otros, ¿no? Sin contar a la Avenida del Expreso, frente a eso que está ocurriendo hoy. Y hay una reivindicación del objeto, y hay una reivindicación de la tradición artística, ¿no? Que parece que queremos dinamitarla, ¿no? Queremos borrarla de un todo como si no fuera, como si ya no fuera válida. No, hay una vuelta siempre a esto, hay un retorno, ¿no? La estética siempre está presente. Volvemos a reflexionar sobre el arte y lo bello. ¿Qué es el arte? ¿Qué es lo bello? ¿Qué papel juega en nuestras vidas cotidianas, en la vida de la sociedad? ¿Por qué es importante en el mundo? Todo esto, ¿no? Y cómo se manifiestan también. De ahí las bienales sean los espacios de irrupción y manifestación de esta nueva búsqueda, de estos planteamientos, de estos cuestionamientos, que vienen también desde el otro lado. Esa pintora dice, pero ¿qué es hoy ¿qué ha pasado con la belleza? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Hay mucho facilismo en el arte. Claro, y se está sustituyendo la estética de la belleza por la de la fealdad. Sí. E incluso se está trascendiendo ese binario, no esa oposición, por considerarse que hoy se aspira a otro tipo de clásico y de otro tipo de moderno, que está surgiendo por lo de la recesividad, ¿no? Por esa narrativa que realmente integra y desintegra al mismo tiempo. Va y vuelve, pendula entre lo tradicional y lo transmoderno. Entonces, ¿qué sucede? Un discurso integrador o desintegrador. ¿Qué tipo de discurso realmente podemos observar en ese decir del arte? En ese lenguaje. Porque hoy todo es lenguaje, sí, lenguaje, pero también son prácticas. Sí. Y prácticas significantes. Sí, en esos talleres hay que retornar al taller de arte y al mismo tiempo a lo que es el artista hoy. Ya sabemos cómo era en el Renacimiento,
creemos que sabemos. Sí, sí, pero claro, estamos creemos más, saber, tenemos descubriendo Unas muchas cosas a informaciones. través de los cuadernos de los artistas. Sí. Porque hoy a través de los cuadernos, de los diarios, estamos construyendo y reconstruyendo una fase de lo que puede ser un arte, un artista y un lenguaje. Ya. Pero ¿qué sucede más allá de ahí? ¿Qué sucede con el que consume, el que ve? ¿No? Miles murieron sin saber quiénes eran los clásicos y no ha pasado nada en la humanidad por eso. Los que quedamos, estamos en ese camino. Ahora bien, el arte va a dar respuesta en todas las épocas. Sí. Entonces, hay que verlo como una narrativa, pero también una contranarrativa. Hay que remover el árbol artístico, porque esa movilidad lo abre a otro tipo de significado, a otro tipo de perspectiva, de visión, de representación o contra representación. Siempre hay que volver en ese sentido. Hay que volver, hay Sí, que volver. Siempre hay que volver en ese sentido al acierto de Octavio Paz, ¿no? de lo que ha pasado con la tradición, la ruptura con la tradición, Sí, el sí. rompimiento como ese gesto semántico, ese gesto ideológico de toda la vanguardia. Eso fue el arte moderno, pero tanto se rompe con la tradición que se termina creando la tradición de la ruptura. Y es cierto, Dalisa, esa dialéctica ha sido así. Sí, sí, pero ya no estamos como cansando de Duchamp. Sí, exacto. No exacto. estamos cansando, porque Sí, entonces sí. el objeto Eso. sigue la misma perspectiva y no cambia. Pero eso fue en 1913, 1917, Sí. hace 100 años seguimos. Claro, pero que seguimos Sí. con lo de las instalaciones porque a veces se vuelve repetitiva la Con la perspectiva. tomadura de pelo de Duchamp, eso fue una tomadura Claro, de pelo. Una provocación. Una provocación. Que alarmó, pero, y bien, pero Sí, para bien, ese sí, tiempo para- era así en su bien. momento. Y para los futuristas italianos, Sí, todo eso claro, está bien. claro. Ahora bien, hoy, Mm. ¿dónde estamos ¿Qué, parados? sí, ¿qué proponemos hoy? Por ejemplo, desde los países nuestros, desde las islas, desde ese tercer discurso, Sí. ¿no? Desde esas respuestas curatoriales del mundo de hoy. ¿Qué significa hoy asimilar? ¿Qué significa hoy apropiarse de? ¿Qué significa hoy copiar o plagiar o imitar? Seguro. Porque hay copias. Y No se puede- redefinirse. sí. Y redefinirse. Sí, así como hay intentos de búsqueda de voz original, de expresión original, hay copias, hay imitaciones, hay plagios y hay apropiaciones. Y ahí también hay de todo, Dalisa. Y repeticiones, sobre todo. Repeticiones ad infinitum. ¿Pero por qué? Porque no queremos ser auténticos, no, No. queremos buscar, no queremos hollar en ese significante que está ahí Sí. y que nos espera. Porque la gente no piensa que debajo de nuestros pies hay otros mundos. Sí, Fíjate bien, exacto. Yo lo referí a eso en un poema. Debajo de nuestros pies, ¿qué hay? sí. Toda humanidad, una humanidad que no sabemos, Ujú. que no la conocemos, que se ha convertido en ceniza, hueso, piedra, Sí. pero también es fluvio, Sí. ¿entiendes? Y también O en sea la nueva que- teoría, Odalí, hay un desprecio del oficio pictórico, artístico, del dominio, de la destreza. Ya no es importante pintar, No. el dibujo no significa nada. O saber El pintar, trazo, no, o saber dibujar. O saber dibujar, ¿no? Seguro. Aparentemente. Hay un crítico uruguayo que estuvo en el país que decía que no, que eso era una retranca de modé, Sí. el saber pintar, el dibujo, ¿no? Algo fundamental en un Fundamental, artista. pero Sí, que además, cuando el primitivo utilizaba el dibujo, claro. era una revolución Sí, claro. comunicativa Claro, incluso. claro. Entonces hoy Bien. echamos el dibujo por la borda y creemos que con Entre otros elementos. 3 rayones Sí, y claro. un chorreo, Sí, sí. ya ese es un dibujo. Lo fue en el expresionismo abstracto Sí. norteamericano, Sí. pero no estamos todavía ahí. Hemos caminado un poquito más Sí, allá de, no, claro. hemos trascendido fronteras. Entonces, Sí. eso hay que también saberlo enseñar, Fidel. Porque es que en nuestras escuelas, con el cuento de los programas, estamos varados en puntos que no hacen que el alumnado o la gente que sigue una determinada estética se exprese a partir de lo que él siente, de lo que él vive, de lo que le dice ese objeto de arte que está ahí. O sea que también asistimos a lo que se llama un giro de la doxa crítica. Sobre ese y otros aspectos vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. The Pietà, the girl with a pearl earring. For a score of centuries, artists enriched Western society with their works of astonishing beauty. The Night Watch, The Thinker, the Rocky Mountains. Master after master, from Leonardo to Rembrandt to Bierstadt,
produced works that inspired, uplifted, and deepened us. And they did this by demanding of themselves the highest standards of excellence, improving upon the work of each previous generation of masters, and continuing to aspire to the highest quality attainable. But something happened on the way to the 20th century. The profound, the inspiring, and the beautiful were replaced by the new, the different, and the ugly. Today, the silly, the pointless, and the purely offensive are held up as the best of modern art. Michelangelo carved his David out of a rock. The Los Angeles County Museum of Art just offers us a rock. A rock. All 340 tons of it. That's how far standards have fallen. How did this happen? How did the 1,000-year ascent towards artistic perfection and excellence die out? It didn't. It was pushed out. Beginning in the late 19th century, a group dubbed the Impressionists rebelled against the French Académie des Beaux-Arts and its demand for classical standards. Whatever their intentions, the new modernists sowed the seeds of aesthetic relativism, the beauty is in the eye of the beholder mentality. Today, everybody loves the Impressionists. And as with most revolutions, the first generation or so produced work of genuine merit. Monet, Renoir, and Degas still maintained elements of disciplined design and execution. But with each new generation, standards declined until there were no standards. All that was left was personal expression. The great art historian Jacob Rosenberg wrote that quality in art is not merely a matter of personal opinion, but to a high degree objectively traceable. But the idea of a universal standard of quality in art is now usually met with strong resistance, if not open ridicule. How can art be objectively measured? I'm challenged. In responding, I simply point to the artistic results produced by universal standards compared to what is produced by relativism. The former gave the world the birth of Venus and the dying Gaul, while the latter has given us the Holy Virgin Mary, fashioned with cow dung and pornographic images, and Petra, the prize-winning sculpture of a policewoman squatting and urinating, complete with a puddle of synthetic urine. Without aesthetic standards, we have no way to determine quality or inferiority. Here's a test I give my graduate students, all talented and well-educated. Please analyze this Jackson Pollock painting and explain why it is good. It is only after they give very eloquent answers that I inform them that the painting is actually a close-up of my studio apron. I don't blame them. I would probably have done the same, since it's nearly impossible to differentiate between the two. And who will determine quality is another challenge I'm given. If we are to be intellectually honest, we all know of situations where professional expertise is acknowledged and depended upon. Take figure skating in the Olympics, where artistic excellence is judged by experts in the field. Surely we would flinch at the contestant who indiscriminately threw himself across the ice and demanded that his routine be accepted as being as worthy of value as that of the most disciplined skater. Not only has the quality of art diminished, but also the subject matter has gone from the transcendent to the trashy. Where once artists applied their talents to scenes of substance and integrity from history, literature, religion, mythology, etc., many of today's artists merely use their art to make statements, often for nothing more than shock value. Artists of the past also made statements at times, but never at the expense of the visual excellence of their work. It's not only artists who are at fault. It is equally the fault of the so-called art community, the museum heads, gallery owners, and the critics who encourage and financially enable the production of this rubbish. It is they who champion graffiti and call it genius, promote the scatological and call it meaningful. It is they who, in reality, are the naked emperors of art, for who else would spend $10 million on a rock and think it is art? But why do we have to be victims of all this bad taste? We don't. By the art we patronize at museums or purchase at galleries, we can make our opinions not only known but felt. An art gallery, after all, is a business like any other. If the product doesn't sell, it won't be made. We can also support organizations like the Art Renewal Center that work to restore objective standards to the art world. And we can advocate the teaching of classical art appreciation in our schools.
Let's celebrate what we know is good and ignore what we know is not. By the way, the white background you see behind me is not simply a white graphic backdrop. It is a pure white painting by noted artist Robert Rauschenberg at the San Francisco Museum of Modern Art. Arte en plural, cultura en plural, arte en movimiento, todo eso y más en este su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y recuerde que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque allí estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, con lo mejor del arte dominicano y caribeño en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Otro cuestionamiento y otra provocación. Sí. Y otra reivindicación de la tradición artística y crítica a lo que llama arte moderno. Bueno, el video habla del arte moderno, yo le llamaría arte contemporáneo. Contemporáneo. El arte moderno ya pasó hace rato, ¿no? Sí, pero que ellos lo asimilan el modern. El modern art y contemporary art son conceptos distintos. Y el arte moderno, pues el arte de las vanguardias, ¿no? Eso es más a lo que se está haciendo hoy. Hay movimientos que cuestionan Fidel, todo eso, ¿eh? Sí, hay un problema de dispositivo y de discurso en toda esta problemática. Fíjate que las expresiones se van renovando, pero también van incidiendo en el público, van incidiendo en la educación, en la política, en la economía. Mira cómo hoy ese concepto de mercado de arte se prolonga, va y viene entre la ruptura, los nuevos cuerpos de significación, sí, el Estado, todo lo que tiene que ver con lo que se llama presupuesto, marca, visión. O sea que hay un diálogo, por eso hablamos de dialéctica, pero sí, en el sentido ese, incluso más post-hegeliano que marxista, porque también hay que ver que hay una tradición filosófica en cada dispositivo y que volvemos de nuevo a lo que creíamos que era pasado y no está más presente que nunca. Ese concepto de crítica que se abre hoy dentro de lo que se llama el marco institucional, el marco público y privado, es realmente una cardinal importante y desde ahí realmente se fundan, se crean mundos y se crean receptores. Sí, Odalis, yo quiero volver a lo que planteaba el video al principio, el introito, ¿no? El video de Benjamín Carrión, sí, Cría Cuervos, cuando afirma que la cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria, es decir, social, política, que no es un simple adorno, que no es un simple entretenimiento, que no es un decorado, que no es un barniz. ¿Qué significa eso de eje transversal para el público? En todos los documentos que tienen que ver con políticas culturales en el mundo, sobre todo los de la UNESCO, que dictan, bueno, las políticas, qué agenda cultural tienen los gobiernos, se habla de eso. Es decir, se subraya la idea de que la cultura es un eje transversal. Es decir, la transversalidad de la cultura. Quiere decir que la cultura atraviesa toda la sociedad. Todo, incide en todo. Que la cultura no es como a veces el poder de turno o los poderes, tanto democráticos como no democráticos, dictatoriales o totalitarios, conciben como un elemento más de la sociedad. No, no es un elemento más. Un accesorio. No lo es. No es adorno y tampoco es espectáculo maravilloso esta exposición. Baile, canto solamente. Sí, no. Una parte de... ¿Qué es un eje transversal, Odalis? Eso hay que explicar. Una amiga me decía, una amiga que estaba trabajando en el Ministerio de Cultura por años, ya no estaba, me dice, Fidel, yo estoy cansado de ver eso. Eso es un cliché ya que hable del eje transversal y no se explique a la gente en qué consiste realmente. Porque no es el término nada más, no es la expresión, es la factividad, la presencia, realmente que es un hecho eso del eje transversal. Porque viene de la filosofía de la educación y porque se impone desde el punto de vista académico, pero ese es un concepto realmente extraacadémico, es puntualmente cultural y social. Sí, exacto. O sea, estamos hablando de ejes como centros que avanzan, caminan y se imponen, ¿no? Sí. Como estructuras normativas y antinormativas. Bueno, ya incluso. Entonces, cuando tú escuchas decir, en el concepto, al poder en estos países, a los gobiernos, no vamos a decir, no vamos a mencionar la personalidad de cada gobernante, de cada mandatario, no les interesa la cultura, pero continuamente hablan de identidad y continuamente hablan de marca país. Es inconcebible, es un incoherente que no hay interés real por la cultura y se pretenda
promover una marca país o fomentar la identidad cultural, sin hablar de la cultura, sin hablar de la memoria. No es posible. Es decir, te interese o no te interese, la cultura está ahí, incide, como tú dices. Es lo que somos. Es un significante, Odalis. Pensaba yo, Fidel, y escuchándote a ti, hay elementos de ese diálogo, esa dialéctica social que se explica desde diferentes perspectivas, pero también desde diferentes quehaceres. Aquí se cree que la cultura del espectáculo es la verdadera cultura. No, esa cultura es manipulada al mismo tiempo. Sí. Muchas veces eso es repetitivo y por eso tu amiga, la persona con la que tú hablas y te dice, yo estoy cansado de esos clichés, es porque claro, son improductivos. Sí. Y además adocenantes. Y además que se salen de lo que se llaman los récords, de lo que se llama la buena lectura y el marco de la producción artística y cultural, tal y como se debe admitir, ¿no? Y se debe tener en cuenta en el marco de esa sociedad que se extiende, ¿no? Que se quiere hacer legible en nuestros días y que a veces no llegamos a comprender. ¿Por qué? Porque hay toda una publicidad en contra de los mismos bienes que generamos. Es un problema de sistema y de doble articulación y sobre todo de sobredeterminación. Sí, claro, ¿no? claro. Social y cultural. Sí. ¿Entiendes? Porque son acentos que están ahí presentes y que realmente marcan tentativas y marcan fenómenos, pero ¿cómo se reciben estos? Sí, es lo que te digo, en los congresos, en los foros internacionales o nacionales, en los seminarios, en los encuentros, los gestores culturales, los burócratas culturales afirman, la cultura es un eje transversal, pero ni se lo creen ni lo aplican, Odalis. No se aplica en la realidad. Por eso mi amiga decía, estoy cansada, agobiada de que se hable de esto y no tenga ninguna aplicación, ninguna efectividad, ninguna historia efectiva. Y hay que tener en cuenta algo. Sí. La cultura y el arte no están en los congresos solamente. No, claro. Están fuera, van más allá de ahí, Sí. realmente. Porque es que se nos ubica como que somos parte de personas que reflexionan y hablan. No, pero nosotros ya, incluso en el concepto de congreso, tenemos ejemplos de productividad. Estamos dándola. Porque allí, como antes no se hacía, hay ejes que realmente se pronuncian a través de un trabajo empírico que se hace allí y al mismo tiempo funcional. A veces se hacen representaciones y alguien me decía, pero que eso mejor fuera de ahí. No, es dentro de ahí. Sí. Yo di una vez, hace unos años, en un congreso de filosofía, yo me quedé realmente pensando y había un señor venezolano que preguntaba, pero mira, ustedes están transformando el concepto de congreso, porque antes un congreso no empezaba con una performera haciendo. Era algo más recuerdo académico, que fue Ingrid Luciano, Sí. una filósofa que empezó con eso. Y fue realmente interrogador y llamó la atención porque siempre es con discursos, siempre es con representaciones de autoridades, discursos inacabados, y esta vez fue con un performance. Inusual. De crítica filosófica, Sí. o sea, inusual. O sea, que Inusual. mira cómo están Sí, haciéndose las cosas últimamente. Claro. Eso es una innovación. Pero a lo que voy, siempre, eso es un tema sobre el cual debemos volver, lo del eje, la cultura como eje transversal. Se habla de cuentas satelitales, del aporte de la cultura en bienes y servicios, de tantos miles de millones de pesos que aporta el Estado, de la participación del sector cultural por el crecimiento del Producto Interno Bruto. De todo eso se habla y todo eso se tiene, ¿no? Pero sigo insistiendo, no hay políticas culturales modernas, eficaces, efectivas, no hay verdadera transformación del sector cultural en la República Dominicana. No la hay. Y ni aquí ni en otros lugares. No, claro, pero, Fidel, claro. pero aquí se Pero hace pregnante Sí, eso, sí, se sí. hace visible. Este es el purgatorio que nos toca. Claro. Así, amigos televidentes, hemos llegado al final de una edición más de su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Bye.